Hola a todos, espero que estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Magdalena Hernández Mancilla, soy estudiante de la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo en la Universidad de Guanajuato y el día de hoy les vengo a hablar sobre el aparato de Golgi, así que comencemos. Bueno, para comenzar, el aparato de Golgi fue descubierto por unos estudios que se estaban haciendo a las neuronas por medio de la tinción argéntica, que la tinción argéntica básicamente consiste en sales de plata y se le denominó a partir de esto como el hecho de la tinción de Golgi, donde se pueden apreciar zonas o menos diferenciadas en cuanto a su función y a su composición proteica. Este organelo también está recubierto de una membrana similar a la membrana de la célula, la membrana plasmática, y ya que consta de una bicapa lipídica y contiene una gran cantidad de proteínas transmembranales, al igual que la membrana plasmática de la célula. Y pues aquí podemos ver una foto de la célula y la parte marcada de morado es lo que vendría siendo el aparato de Golgi. Como podemos ver, en relación a los ribosomas es más grande, es bastante más grande, pero en relación al retículo endoplasmático, pues podemos ver que no se compara, pero por lo que diríamos que abarca parte de la célula, pero pues no tanto. Este aparato de Golgi, también llamado complejo de Golgi, básicamente consiste en un apilamiento de sacos aplanados con bordes dilatados y vesículas densas y grandes. Ay, perdón. La modifiqué. Bueno, no importa. Perdón. Los bordes dilatados y las vesículas densas y grandes vacuolas claras ubicadas cerca de los bordes. Como les mencioné, aquí pueden ser los sacos aplanados. Bueno, aquí están los sacos aplanados con los bordes dilatados y vesículas densas y con vacuolas grandes que salen de ellas. Y estas pueden ser resultado de una modificación de los sacos aplanados. Todas estas estructuras están compuestas por la membrana que les mencioné anteriormente. Esto para las células animales. Y si nos vamos, por ejemplo, a las células vegetales no cuentan como tal con un aparato de Golgi. Sin embargo, hay numerosas estructuras separadas y dispersas en el citoplasma que vendrían a equivaler a lo que es el aparato de Golgi para las células animales. Y estas reciben el nombre de dictiosomas. Como pueden ver, aquí les puse una foto de lo que sería un dictosoma y más o menos de lo que vendría compuesto, que pues serían las vesículas de transición, que miden aproximadamente unos 10 nanómetros y están situadas junto a las cisternas de la cara cis del dictosoma, porque al igual que el aparato de Golgi cuentan con una cara cis, una cara proximal y una cara distal. Bueno, la proximal o cis más bien. Estas son las vesículas. Esta es la cara proximal, que tiene una forma convexa y está relacionada con la membrana nuclear externa del retículo endoplasmático. La cara distal, o de maduración, también llamada cara trans, esta tiene una forma cóncava y está relacionada con la formación de las vesículas secretoras. Y las vesículas secretoras, con un diámetro aproximado de 40 nanómetros,
Están situadas junto a las cisternas de la cara transodistal de los dictiosomas. Con la microscopía electrónica se pueden observar numerosas cisternas aplanadas limitadas por membranas dispuestas como pilas. Estas pilas, por lo general, contienen de 3 a 10 cisternas, cada una de las cuales suele estar un poco dilatada, como ya había dicho, en los bordes, y adoptar, gracias a esto, pues forma de curva, al estar pues dilatado de los bordes, hace que pues, esto esté dilatado y el otro no, lo que forma como una curva. Y por lo que la pila en conjunto presenta una superficie convexa, en general, orientada hacia el núcleo celular, de esa forma. Y el tamaño y la distribución dentro de la célula del aparato de Golgi varían de acuerdo al estado metabólico de la célula, al estado en el que se encuentra en ese momento la célula. Y creo que es importante señalar o recordar el hecho de que contienen de 3 a 10 cisternas y cada una de estas están apiladas. La red discontinua de cisternas o sacos membranosos aplanados del aparato de Golgi se sitúa cerca del núcleo e inmediatamente, como vimos en el retículo endoplasmático, pues se encuentra relacionada a este para el transporte. Y aquí tenemos una imagen de cómo es que se ve el aparato de Golgi con un microscopio electrónico. Como podemos observar, pues aquí está, con el microscopio electrónico. Así es como se ve. Y este aparato de Golgi está relacionado con procesos de secreción celular, como les mencioné anteriormente, y dirige las proteínas recién sintetizadas hacia los lugares que deben ocupar en la célula. Las proteínas que son sintetizadas del retículo endoplasmático llegan aquí, y aquí es donde aquí es a donde aquí es donde se puede ver hacia dónde se dirigen. Aquí las mandan básicamente. La unidad básica de este organelo es el sáculo, que es lo mismo que una cisterna, y es una vesícula aplanada que aproximadamente mide 1 micrómetro, y cuando una serie de sáculos se apilan pueden formar un dictiosoma en el caso de las células vegetales. El dictiosoma se encuentra en íntima relación con el retículo endoplasmático, lo que permite diferenciar las dos caras. La cara que está próxima al retículo endoplasmático es la cara SINS, o también llamada cara proximal, y la cara trans, que es la más alejada, que también se le puede llamar la cara distal. Aquí se muestra una imagen de lo que les expliqué. Aquí como podemos ver, este es el retículo endoplasmático, la región cis o región también llamada proximal, es la que se encuentra pues en un contacto, pero muy cerca del retículo endoplasmático. En cambio, la cara trans o región trans también se le llama cara distal, porque es la que se encuentra más distante al retículo. Sin embargo, la región trans está más cerca de la membrana plasmática. Ay, perdón. Bueno, ahora vamos a pues diferenciar un poquito más estas caras. Cara externa, o también llamada cara proximal o cara cis. Es la más cercana al retículo endoplasmático rugoso, ya que de ahí se reciben las vesículas de transición, que son sáculos de proteínas que ya, como vimos, fueron sintetizados en la membrana del retículo endoplasmático rugoso, introducidas dentro del lumen y transportadas gracias a hacia la parte de fuera del retículo endoplasmático rugoso. Y después estas vesículas de transición, que así se le llaman,
son las que van a llevarlas hasta la cara externa o cis del aparato de Golgi, mientras que la cara interna, también llamada distante o trans, como les mencioné, es la que se localiza en cercanía con el plasmalema. En el interior de los óculos o también llamados cisternas del dictosoma, las proteínas pasan por una serie de modificaciones posttraduccionales hasta llegar a la composición final. Cuando llegan a la zona del final de la región de la cara trans, pasan a una vesícula de secreción, que pues son diferentes a las ya mencionadas vesículas de transición. Estas son diferentes, ya que estas se pueden unir a otras formando un gránulo de secreción que es liberado todo junto gracias a la exocitosis hacia el espacio extracelular. Y aquí les dejo otra imagen un poco más clara. Pues de este lado estaría el retículo endoplasmático. Esta es la vesícula que sale desde el lumen del retículo endoplasmático, viaja la vesícula de transición hasta la cara proximal, la cara cis, es ingresada. Aquí pues el conjunto de las cisternas es lo que forma el dictiosoma, y después de que pase por todos los procesos debidos y al llegar al borde, a la cara distante, la cara trans, es secretado gracias a las vesículas de secreción que, como ya mencioné, se pueden juntar para formar gránulos de secreción y ser todos expulsados hacia el exterior de la célula. Para el transporte de las macromoléculas, el aparato de Golgi participa en dos mecanismos, que es la endocitosis y la exocitosis. ¿Cómo participa? Pues en la endocitosis es gracias a la adquisición de sustancias mediante la internalización a través de esta misma, pues de la membrana plasmática, y en el caso de la exocitosis, esta se lleva a cabo gracias a al proceso que vimos de las vesículas de secreción, que ya contienen la sustancia para exportar fuera de la célula. Y aquí hay dos imágenes. Es característico que el complejo de Golgi, que la parte de Golgi, se tiña con tetróxido de osmio y sales de plata, que les mencioné anteriormente, y por eso se le llamó tinción de Golgi a partir de ahí. Tiene una localización, un tamaño y un desarrollo característicos en cada estirpe celular y de acuerdo con el estado fisiológico. Lo que les mencionaba que varía depende de en qué estado del metabolismo se encuentra la célula. Y mientras que en la cara cis se encuentran las vesículas de transición, que son las que llevan del retículo endoplasmático hasta el aparato de Golgi. Y en la cara trans o cara distante es donde se encuentran las vesículas de secreción. Y podemos ver un ejemplo de la que es la tinción de Golgi. Y pues un poco más de lo mismo. Las vesículas de transición entran por la sin, salen por la por la trans, y están más cerca de los plasmalemas, como habíamos mencionado. Aquí podemos ver una fotografía de las neuronas teñidas con la técnica de Golgi, que la técnica de Golgi, recordando, es que se tiñan con tetróxido de osmio y sales de plata. Y no sé si recordarán que les dije al inicio que esta fue una de las formas por las que se descubrió el aparato de Golgi, estudiando las neuronas. El aparato de Golgi es el organelo que básicamente procesa, empaqueta, distribuye, secreta, y de transferencia de glicoproteínas y glicolípidos en las células. Recibe las proteínas inmaduras desde retículo endoplasmático rugoso a través de las vesículas de transición
Lo que pasa ahí es que las engloba hacia las vesículas después después de que pasan todo ese proceso, son liberadas ya como proteínas maduras y pues su destino depende de hacia dónde se necesiten o sea cuál sea su destino final. Después de estas modificaciones es cuando se consigue la estructura definitiva de las proteínas. También se realiza la proteólisis de ciertas de ellas para obtener su forma activa. Un ejemplo de esto sería la insulina, que se sintetiza en el retículo endoplasmático rugoso, las células acinosas en el páncreas. Esta es secretada del retículo endoplasmático rugoso en forma de proinsulina y ya cuando llega al aparato de Golgi se transforma definitivamente con su estructura final y además esta se activa gracias al aparato y a los procesos. También proporciona resistencia mecánica adicional a las moléculas, como en el caso de hormonas o mensajeros de estancia. En las células animales, el aparato complejo de Golgi está formado por varios dictiosomas localizados próximos a lo que es el centrosoma, que está cerca del núcleo, y algunos dictiosomas adyacentes están conectados lateralmente para formar el complejo de Golgi. Entre las funciones que posee este aparato de Golgi se encuentra la glicolización de las proteínas, la secreción, también llamada Stirling, el destino, también llamado en inglés Stargling, la glicolización, pero esta vez de los lípidos, la síntesis de polisacáridos de la matriz extracelular, y ya, básicamente. En el proceso de la glicolización, que la mayoría de las veces se inicia en el retículo endoplasmático rugoso, como ya vimos, le proporciona a la molécula procesada propiedades especiales. O sea, es como si la terminara de completar la glicolización. Las proteínas glicosiladas forman los componentes básicos del glicocálix, que ya vimos esto que era la capa de ligosacáridos, ubicada en la cara externa del plasmalema y que tiene un papel fundamental en procesos de comunicación y de transducción de señales. Desde la cisterna trans, desde la región proximal, se originan las vesículas con productos, desde la cisterna trans, que es la distal, es donde se originan las vesículas con productos ya maduros que van a ser liberadas ya sea hacia la membrana plasmática para salir fuera de la célula o a otros organelos como podrían ser los lisosomas. Las proteínas llegan desde el retículo endoplasmático rugoso hasta la cara cis, o también llamada cara proximal, y estas son liberadas por la cara trans o cara distante y son transportados a otras partes de la célula, pero conteniendo una mezcla de glúcidos y proteínas. Aquí hay una imagen tomada con un microscopio electrónico de transmisión a un complejo de Golgi que tiene varios dictiosomas. No sé si se alcanza a ver también. Este es un esquema de transporte intracelular. Bueno, el esquema de transporte intracelular que va desde el retículo endoplasmático rugoso al aparato de Golgi. En el aparato de Golgi está englobado por el retículo endoplasmático rugoso y se sitúa alrededor del astrosoma, que está formado por los centriolos, y entre el retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi se sitúan estructuras
tubulovesiculares que forman el compartimiento conocido como complejo de transporte vesiculotubular, también abreviado o llamado como ERGIC o BTC. De las proteínas cubiertas, también llamadas COP. Las proteínas de cubierta, estas proteínas de cubierta, las COP, recubren al aparato de Golgi, y las proteínas de cubierta recubren, bueno, las proteínas de cubierta 1 son las que recubren al aparato de Golgi, y las proteínas de cubierta 2 son las que recubren las vesículas que van desde el retículo endoplasmático rugoso al aparato de Golgi, que también vimos que se les llaman vesículas de transición. Bueno, funciones generales del aparato de Golgi. Como número 1 tenemos la conjugación entre las proteínas e hidratos de carbono para formar glicoproteínas de secreción, la glicolización. Como número 2 tenemos que modifica sustancias que fueron sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso. Estas transformaciones pueden ser agregados de restos de carbohidratos ligadas a oxígeno, glicolizaciones relacionadas con la incorporación de azúcares en los grupos OH de los aminoácidos, como sería la serina y la treonina en los polipéptidos. Y como tercero tendremos que también forma N-glicolizaciones asociadas con la incorporación de azúcares en el aminoácido N-asparagina de los polipéptidos. Como número 4 tenemos la formación de las sulfataciones en el residuo de la tirosina de las proteínas. Cabe recalcar que todas las proteínas sulfatadas son proteínas que van a la membrana o son secretadas. Todas las sulfatadas, no hay ninguna que se vaya dentro u otro. Como número 5 tenemos la maduración de las glicoproteínas, que son provenientes del retículo endoplasmático rugoso, que como ya habíamos visto, cuando se introducen por el lumen, es cuando pasan a ser glicoproteínas que después son liberadas, y aquí es donde maduran. Como número 6 tenemos que intervienen los procesos de secreción, almacenamiento, transferencia y transferencia de las glicoproteínas, que abarcaría también en el punto número 5. En el punto número 7 tenemos la circulación intracelular de las moléculas. Gracias pues a las vesículas que forman. Como número 8 tendríamos la síntesis de algunos hidratos de carbono de alto peso molecular, como vendría a ser el caso de la celulosa, que en las plantas, que sabemos que nosotros no la podríamos digerir o sintetizar, pero en el caso de las plantas sí, o de los polisacáridos complejos. Como número 9 tenemos la producción de la membrana citoplasmática. Los gránulos de secreción, cuando se unen a la membrana por medio de la exocitosis y se integran a esta. Cuando se unen a la membrana, se integran a la membrana plasmática, y por eso es parte de la formación de la membrana citoplasmática. Como número 10 tenemos que participa en la formación del nucleolema. Y como número 12, la formación de la pared celular, que yo creo que es igual a la parte de la producción de la membrana plasmática, pero pues en la pared celular de las plantas. También interviene en la formación de los lisosomas, como tercer punto. Como terceavo punto
Tenemos la concentración, condensación y empaquetamiento de la sustancia de secreción dentro de una vesícula limitada por membrana, que como lo vimos cuando entran las moléculas, aquí es donde se concentran, se condensan dentro de una vesícula que después es secretada. Como número 14 tenemos la formación del fragmoplasto durante la división celular vegetal. Lo que pasa aquí es que los dictosomas se agrupan alrededor de los microtúbulos de la zona ecuatorial de la célula y forman lo que es el fragmoplasto, que después se transforma en la placa celular que separa a estas dos células hijas. Como número 15 tenemos que también ayuda a la secreción celular. Las moléculas atraviesan todos los óculos del aparato de Golgi y cuando llegan a la cara trans, a la cara distante del dictosoma, ya en forma de vesículas de secreción, son transportadas al destino, ya sea fuera de la... Bueno, son transportadas a su destino, que es fuera de la célula. Esto es a través de la exocitosis, que atraviesa pues la membrana plasmática, citoplasmática. Como número 16 tenemos que es parte de la formación del acrosoma de los espermatozoides. En la maduración de espermatides o espermatozoides, algunas vesículas que fueron secretadas por el aparato de Golgi se fusionan para formar una vesícula mayor, también conocemos como gránulo, que se extiende y forma un casquete alrededor del polo anterior del núcleo. Este casquete se le denomina acrosoma y contiene diversas enzimas hidrolíticas que facilitan la penetración del espermatozoide al óvulo, y atravesando las células que lo rodean y la zona pelúcida. Como número 17 tenemos la formación de los microdominios de lípidos de membrana, también abreviadas como MFTS, que son plataformas de glicolípidos y colesterol que intervienen en el tráfico y la selección de proteínas en el proceso de la endocitosis y en la organización a nivel de membrana de las vías de señalización. Además, se ha demostrado que la posición e integridad del complejo de Golgi depende de la organización de los microtúbulos. O sea, los microtúbulos son los que determinan dónde se va a encontrar el complejo de Golgi, ya que los microtúbulos están nucleados desde el centrosoma, mientras que los dictosomas se cree que dependen de microtúbulos generados desde las propias cisternas y no desde el centrosoma. Y las proteínas de la actina y la miosina ayudan de una manera más fina a la organización de los dictosomas, además de que el aparato de Golgi depende del tráfico vesicular desde el retículo endoplasmático. Si este se detiene, el retículo endoplasmático se detiene o desaparece, el aparato de Golgi también lo haría. Y aquí les muestro una imagen de la organización del aparato de Golgi en una célula, en este caso viene siendo la célula vegetal, y una animal. Bueno, esto es la animal y esto es la vegetal. Y la diferencia que más se ve pues es la dispersión de los dictosomas y el papel predominante de la actina en las células vegetales respecto a la de los animales. Las flechas indican el sentido del movimiento de la vesícula más próxima. Como podemos ver, la parte, los saquitos de verde son lo que vendría siendo el aparato de Golgi, y
Los puntitos verdes serían las vesículas que fueron secretadas por el aparato de Golgi. En el caso de la célula animal, pues vemos que está el retículo endoplasmático rugoso. Y aquí están las vesículas que libera el retículo endoplasmático rugoso y cómo son captadas pues prácticamente inmediatamente por el aparato de Golgi de este lado, y después son secretadas hacia el exterior. Prácticamente todas van hacia el exterior. Y en el caso de las células vegetales, en los aparatos de Golgi podemos ver que no están como tan unidos al núcleo más que pero todos los demás están muy pegados a la membrana. Incluso pues el retículo endoplasmático rugoso está muy disperso por toda la célula y hacia los bordes, no tanto hacia el interior. Por eso es que supongo que se encuentran ahí. Y las vesículas liberadas, pues, por el retículo endoplasmático rugoso son captadas por el aparato de Golgi, que podemos ver que está como en todos lados. En las células de las plantas, como saben, pues no tienen centrosomas, sino que hay numerosas estructuras similares a dictiosomas del aparato de Golgi poco desarrolladas, o incluso cisternas individuales dispersas por el citoplasma, que en vez de estar juntos, estar unidas las cisternas y formar un aparato de Golgi, simplemente están como dispersas por todo el citoplasma, como vemos. Además, también en este tipo de células vegetales, las cisternas del aparato de Golgi son más pequeñas que lo que son normalmente en las células animales, aunque el número de cisternas que están dispersas en todo el citoplasma puede variar entre decenas hasta más de 100. Las cisternas son móviles gracias a los filamentos de actina y parecen moverse por las zonas de producción de vesículas del retículo endoplasmático rugoso, como si estas fueran recolectándolas. Estas se mueven, o sea, pues en dirección como las vesículas para ser recolectadas, y después estas vesículas salen de Golgi hacia las vacuolas. En las plantas, ni estos grupos dispersos ni las cisternas desaparecen durante la división celular, puesto que son necesarios para crear la pared celular nueva que separa a las dos células hijas, que no son dispersas. Y aquí les muestro un modelo de maduración de las cisternas, en el que se postula que los cuerpos tubulovesiculares, también llamados RG y C, provenientes del retículo endoplasmático rugoso, se fusionan tomando una cisterna del lado cis, del lado proximal, y esta cisterna se mueve progresivamente y madura hasta llegar al lado trans, al lado distante, donde se descomponen las vesículas para, pues, repartirlas, dispersarlas, dependiendo de lo que se necesiten. Y hoy en día se acepta este modelo porque hay observaciones que son explicadas por él, pero no por otros modelos. Aquí podemos ver en color naranja el modelo de transporte de moléculas, cómo entra por la cara cis y se van desplazando de cisterna en cisterna hasta llegar a la región trans, donde pues forman vesículas y son secretadas. Y por último, pues les tengo un meme que dice: como cuando el aparato de Golgi te desecha por ser un desperdicio. Yo me voy y no me lo tienen que recordar. Es un buen meme. Y les dejo las bibliografías de donde yo saqué mi información, por si gustan corroborar o si les interesa más el tema, pues ahí pueden revisar la información. Y pues básicamente eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por ver este video, espero que les haya ayudado y servido de algo. Y pues muchas gracias.